Nunca pensé que una fiesta con champán y luces doradas pudiera romperme el corazón tan silenciosamente. Me lo dijo con una sonrisa de hielo, justo mientras el fotógrafo enfocaba a su grupo de amigos. Por favor, no digas que eres mi madre. Lo dijo bajito, sin mirarme a los ojos, mientras me acomodaba el lazo del vestido como si eso hiciera menos miserable el momento. Yo solo asentí. Tenía la boca seca, los labios temblorosos, pero asentí. Porque así aprendí a sobrevivir, diciendo que sí cuando lo único que quería era gritar. Me quedé allí, en ese rincón de su fiesta de promoción, rodeada de modelos de mandíbula perfecta y ejecutivos que hablaban como si cada palabra valiera acciones. Vestida con un vestido que compré en una tienda de segunda mano. Me lo había arreglado yo misma la noche anterior. Me dije que era elegante. Me mentí para tener valor. Ella, mi Laura, desfilaba entre copas, cámaras y sonrisas impostadas. Y yo, su madre, era apenas una sombra en la esquina de una celebración que yo misma ayudé a construir. No figuraba en los discursos, ni en los agradecimientos, ni en las fotos que colgaban en las pantallas gigantes. Era como si nunca hubiera existido. Pero yo estaba allí. Y cada minuto dolía más. Pensé en irme. Juro que lo pensé. Pero el cuerpo no me respondía. Me quedé quieta como una estatua, viendo cómo se abrazaba con inversores, con influencers, con desconocidos. Nadie se me acercó. Supongo que creyeron que era parte del servicio. No lloré. Me dije, no llores aquí, Margaret, no les des eso. Afuera, en el baño de mármol, apoyada contra el lavamanos, solté un suspiro que no sabía que tenía guardado. El espejo me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía, peinada con esmero, pintada con disimulo, rota por dentro. Me toqué el pecho. El corazón seguía ahí. Eso me sorprendió. Recordé cuando Laura tenía 6 años y no podía dormir si no le cantaba esa canción de cuna sobre estrellas. Recordé sus dedos pequeños aprendiendo a pasar hilo por una aguja mientras yo le sujetaba la tela. Recordé nuestras tardes en la cocina cosiendo juntas, soñando juntas. Recordé vender mi alianza para pagar su primer semestre en la escuela de diseño. Recordé todo eso y más, mientras ella brindaba por su fuerza propia. El hielo se me instaló en el estómago. Y lo peor no fue la exclusión. Lo peor fue entender por fin que no era un accidente. No era un descuido. Era deliberado. Laura no quería que la recordaran como hija de una mujer que fregaba baños y servía hamburguesas para costearle los sueños. No encajaba en su narrativa de éxito. Yo era una mancha en su biografía de seda. Me sequé las manos. Me acomodé el cinturón. Y salí con la cabeza alta. Porque el orgullo, cuando ya no queda nada, es lo último que se suelta. No hice escándalo. No confronté. No mendigué afecto en medio de los reflectores. Pero al cruzar la puerta, dejé de ser su sombra. Mi hija me borró. Lo entendí esa noche. Me borró de su historia, de su boca, de su mundo. Pero yo todavía tenía memoria. Y ganas. Y una historia propia que no necesitaba permiso para contarse. Salí de ese salón con los tacones clavándose en la acera. Y cada paso era una declaración. No me destruyeron. Solo me hicieron ver con claridad. Y eso, para alguien como yo, es más peligroso que cualquier escándalo. De vuelta en mi departamento, el silencio me recibió como un viejo cómplice. El ventilador zumbaba suave. En la cocina, los imanes del refrigerador sostenían las mismas fotos de siempre. Laura de niña, sonriendo con los dientes chuecos. Laura a los 12, con su primera máquina de coser. Laura graduándose, con una toga que yo misma ajusté porque le quedaba grande. Me dejé caer en la silla junto al comedor. La misma de siempre. De patas cojas, pero fiel. Puse el bolso sobre la mesa y mis manos sobre el regazo. Y por un momento, no supe qué hacer. Me quedé mirando esas fotos. Las mismas que ella borró de su biografía. Las que ya no aparecen en sus entrevistas donde cuenta que aprendió diseño por sí sola, con recursos escasos. Las que no encajan con su nueva vida de pasarelas y portadas. Y yo las tengo aquí, colgadas con imanes de feria. Porque aunque me borre del mundo, aquí sigo. Viendo, recordando, sintiendo. Respiré hondo. Fui a la cocina. Puse agua a hervir. Té de canela.
El de siempre. Mientras el agua silbaba, pensé en todos los trabajos que hice para sostener sus sueños. Las madrugadas limpiando oficinas donde nadie me miraba a los ojos. Las cenas frías en el turno de noche del diner. Los callos en las manos por cargar fardos de ropa sucia en la lavandería. Todo para que ella pudiera estudiar. Nada de eso salía en sus redes. Ella contaba que la pasión fue su maestra y que nunca tuvo a nadie que le allanara el camino. Y yo pensaba, ¿entonces yo qué fui? ¿Una sombra? ¿Una criada? ¿Una ficción conveniente para su narrativa de superación? No me dolía haber dado tanto, me dolía no existir en su historia. Abrí la gaveta donde guardo los sobres con sus cartas viejas. Tenía una de cuando tenía 10 años. Mamá, cuando sea diseñadora famosa, tú serás mi modelo. Estaba escrita en papel reciclado, con dibujos de vestidos alrededor. Aún olía a marcador. Me reí. Una risa amarga. Porque no era rencor, era luto. Luto por una promesa que ya no existe. Pensé en aquella vez que se quedó sin beca. Llamó llorando. Mamá, si me sacan de la escuela me muero. Vendí la licuadora, la tele y mi anillo de aniversario. Todo. En 3 días junté lo que necesitaba. Y ella se quedó. Siempre se quedó. Con todo. Con lo bueno. Con el crédito. Y ahora me pedía que no dijera que soy su madre. Como si fuera una vergüenza. Como si mi amor hubiera vencido el plazo de caducidad. Apagué el fuego. Serví el té. Y me senté de nuevo frente al refrigerador. Las fotos seguían ahí. Resistiendo. Porque yo no tengo estudios. No tengo conexiones. No tengo un nombre famoso. Pero tengo algo que ella olvidó. Memoria. Y eso, cuando se afila bien, corta más que cualquier tijera de modista. No dije nada esa noche. Pero mientras tomaba mi té, algo dentro de mí se cosía distinto. Como una costura al revés. Una nueva forma de estar en el mundo. Ya no como madre abnegada. No como la que se traga todo con tal de ver sonreír a los demás. Esa parte de mí ya se rompió. Era miércoles. Bingo en el centro de adultos mayores. Miércoles de cartones marcados, de café recalentado y risas con sabor a nostalgia. A veces, la única conversación real que tenía en toda la semana. Hilda me guardaba siempre el lugar junto a la ventana. Esa mujer era todo lo que yo no. Directa, sin filtro, sin miedo a incomodar. Cuando me vio llegar con los hombros caídos no preguntó. Solo me sirvió café y esperó. Yo quise evitarlo. Hablar de otra cosa. Del nuevo encargado que nunca sabía dónde estaban los bolígrafos. Del premio ridículo de ese día. Un juego de cuchillos que nadie quería. Pero Hilda no mordía anzuelos. ¿Qué te hizo esa hija tuya ahora? Preguntó sin rodeos, mientras rellenaba su cartón con el 22. 2 patitos. Y fue ahí, entre los números cantados y las risas de fondo, donde lo dije por primera vez en voz alta. No quiso que dijera que era su madre. En su fiesta. Hilda dejó caer el marcador sobre la mesa. Su cara fue una mezcla de rabia y compasión. No me jodas, Margaret. ¿En serio? Asentí. Dijo que podía dañar su imagen. Hilda apretó la mandíbula. Tu imagen es la que sostuvo su carrera entera. Con esas manos tuyas que ahora tiemblan, la llevaste hasta donde está. ¿Y ahora? ¿Te esconde? Me encogí de hombros. Tal vez le da vergüenza. Ya sabes cómo es este mundo. Todo brilla. Todo es impecable. ¿Y yo? ¿Y tú qué? ¿No te das cuenta que ella brilla porque tú fuiste su faro? Quise decir algo. Defenderla quizás. Decir que estaba cansada, presionada, confundida. Pero no pude. Porque algo dentro de mí sabía que Hilda tenía razón. La culpa no era solo de Laura. También era mía. Por permitirlo tanto tiempo. Por callar. Por hacerme la ciega cada vez que borraba una parte de nuestra historia. Capaz está avergonzada de sus raíces. Murmuré. Como si eso justificara todo. Hilda se inclinó hacia mí. No, Margaret. No está avergonzada de sus raíces. Está negándolas. ¿Qué es peor? ¿Y tú? Tú no naciste para ser una vergüenza de nadie. Y ahí fue cuando me quebré. No con lágrimas, sino con un silencio que me aplastó. Porque nunca lo había dicho tan claro.
Nunca había aceptado lo mucho que dolía. El resto del juego lo jugué en automático. Marqué los números sin ver, reí cuando todos reían, pero algo ya no estaba igual. Antes de irnos, Hilda me abrazó fuerte. No dejes que te borren. Ni ella, ni nadie. Yo asentí. No con certeza, pero con una semilla. Una que todavía no germinaba, pero ya empezaba a empujar. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo del baño. Me vi de frente. Y por primera vez en mucho tiempo, me pregunté, ¿quién soy yo cuando no me defino como madre? Todavía no tenía la respuesta, pero sabía que debía empezar a buscarla. Fue el jueves siguiente cuando todo se volvió más claro. Yo no esperaba nada. Solo quería dejar un tupper con sopa de lentejas. Ella había dicho que andaba con poco tiempo para almorzar. Así que cociné en silencio, me puse mi mejor suéter, el que no pica, y tomé el colectivo hasta su oficina en la zona norte. No era la primera vez que pasaba por el estudio. Me trataban con amabilidad distante. Buenos días, señora. ¿Viene a ver a la señorita Laura? Siempre, con esa mezcla de curiosidad y prudencia. Nadie me preguntaba nada más. Pero ese día Laura no estaba. Estaba en una reunión fuera. Me lo dijo una joven de cabello rosado y sonrisa tímida. Cecilia, su asistente. Parecía recién salida de la universidad, con una voz dulce que se le quebraba cuando se ponía nerviosa. Puede dejar la sopa en el comedor si quiere. Yo se la caliento después. Asentí. Y fue justo cuando giré para irme que ella habló, como si no pudiera evitarlo. Todos pensaban que usted era la dueña del edificio. O la casera o algo así. Me detuve. ¿Cómo? La señora que viene a dejar comida, que siempre saluda. Algunos pensaban que era una especie de supervisora amable. O una inversora silenciosa. A veces le decíamos en broma la madrina. Me reí. Una risa seca. No sabíamos que era su madre, hasta que la vi una vez arreglándole el cuello de la blusa, como lo haría una mamá. Me pareció tierno. Me quedé quieta. ¿Nunca les dijo quién era yo? Cecilia bajó la mirada. No. Creo que no. Solo decía que era alguien de confianza, que la ayudaba desde hace años. Alguien de confianza. No su madre. No su raíz. No la mujer que remendó sus uniformes con hilo invisible para que no se notara la pobreza. Solo alguien que ayuda. Agradecí con la voz apagada y salí del estudio con el tupper vacío en la mano. Porque no quería dejar nada. Ni comida, ni migajas de dignidad. Volví caminando. No porque no tuviera para el colectivo, sino porque necesitaba tiempo. Para digerir. Para entender. Yo no era parte del retrato. Era un marco barato que servía para sostenerlo. Ella no me traía a su mundo por amor. Me toleraba porque servía. Porque mi presencia era conveniente. Calmaba rumores. Ponía cara de calidez. Llenaba vacíos. Yo no era madre. Era utilería. Y de pronto todo encajó. Las visitas que me pedía que fueran discretas. Las veces que al entrar decía, ya llegó la señora. Sin mirarme. Las risas contenidas de algunos empleados cuando pasaba por la sala de reuniones. No era respeto. Era utilidad. Y lo más triste no era que me viera así. Lo más triste era que yo lo había aceptado durante años. Esa noche, de regreso en casa, saqué el cuaderno donde anoto mis gastos. En una de las hojas arrugadas escribí: si no me quieren como madre, tampoco me van a tener como criada. La letra me salió temblorosa. Pero estaba ahí. Negra sobre blanco. Irrefutable. Después de eso, empecé a ir sin avisar. No con resentimiento. Ni con planes ocultos. Solo con una bolsa de tela colgando del brazo y un par de sándwiches envueltos en papel manteca. Decía que pasaba por allí, que justo estaba en la zona. Mentira. Me tomaba 2 colectivos. Pero necesitaba verla. Necesitaba saber. Me convertí en espectadora de su mundo. Llegaba, dejaba la comida, sonreía a los de seguridad, y me quedaba 5 o 10 minutos sentada en la recepción, observando cómo se movía ella. Cómo caminaba con paso firme por los pasillos, cómo hablaba con clientes de acento extranjero, cómo evitaba que nuestras miradas se cruzaran. Algunas veces se acercaba. Gracias por venir, Margaret, decía. Margaret.
Nunca, mamá. Como si ese nombre le quedara incómodo en la boca. Yo asentía. Nunca reclamaba. Pero por dentro, me ardía. Un día vi cómo saludaba a una señora elegante que parecía de prensa. Mi mentora, dijo Laura, mientras le mostraba sus nuevos diseños. La mujer sonrió. ¿Y tu madre? ¿De dónde salió tanto talento? Laura se rió, suave, y dijo: supongo que siempre lo tuve. De chica ya cortaba tela sola. Yo estaba a 3 metros. Podía escuchar cada palabra. Y no dije nada. Porque me di cuenta de algo. Laura no mentía para protegerme. Mentía para protegerse a sí misma. De su propia vergüenza. De su origen. De mí. Volví a casa ese día con una sensación rara. No era enojo. Era como estar flotando en agua helada. Sabía que me estaba ahogando, pero no sentía nada. Al día siguiente volví, con empanadas caseras. Me senté en el lobby otra vez. Saludé al recepcionista, a la recepcionista, al chico del café. Me aprendí sus nombres. Me volví parte del fondo. Un día uno de los pasantes se me acercó. «Usted es la señora Margaret, ¿no?» Asentí. Siempre es tan amable. A veces cuando la vemos llegar, nos da como calma. No supe qué decir. Sonreí. Pero esa frase se me quedó clavada. No era madre. Pero era calma. Era presencia. Era algo. Y eso fue el principio. Desde entonces me aseguré de estar presente. Sin molestar. Sin pedir. Solo existiendo. Apareciendo en los lugares donde me habían hecho invisible. La vi varias veces fingir que no me conocía. Me saludaba con un gesto leve. «¿Todo bien, Margaret?» «Sí, todo bien». Yo respondía igual, como si no doliera. Como si no supiera. Pero cada vez que ella se alejaba un paso, yo daba uno más hacia mí misma. Porque entender que una hija no te reconoce es devastador. Pero reconocerlo tú primero. Eso empieza a liberarte. Fue en una de esas tardes grises, cuando fui a dejar ropa al contenedor de Goodwill, que lo encontré. Había traído un par de cajas con mantas viejas, unas cortinas que ya no usaba, y un par de libros que sabía de memoria. No sé por qué decidí abrir una de las cajas antes de soltarla. Tal vez por costumbre. Tal vez porque algo me decía que había olvidado revisar. Y allí estaba. El cuaderno de tapas moradas. Su primer cuaderno de diseño. El de la infancia. Lo abrí con las manos temblorosas. Adentro los dibujos que ella hacía cuando tenía 7 u 8 años. Vestidos dibujados con crayones, líneas torcidas, colores imposibles. Algunos con alas, otros con volantes que parecían olas. Y en la última página, una hoja pegada con cinta. Un dibujo infantil de 2 figuras. Una mujer grande sentada, y una niña a su lado cosiendo. El título arriba decía: «Mamá me enseñó a coser». Sentí que el aire se me iba. Era su letra. Su trazo. Su inocencia. Ese papel era testigo de algo que ahora ella negaba. No era una historia inventada. Era verdad. Una verdad de crayón, de infancia, de amor real. Me senté en el borde del contenedor, con el cuaderno en las manos. Lloviznaba apenas. Y yo ahí, aferrada a ese recuerdo como si fuera un salvavidas. ¿Por qué lo tiró? ¿Por qué me sacó de su historia así, sin remordimiento? Tal vez porque ese dibujo la delataba. Porque decía más de lo que ella estaba dispuesta a aceptar. Porque mostraba que detrás de cada logro había una madre con las manos ajadas, con los dedos torpes pero constantes, enseñando a coser no solo telas, sino sueños. Llevé el cuaderno a casa. Lo puse sobre la mesa del living. Y lo miré durante horas. No lloré. No grité. Solo lo miré. A la noche, antes de dormir, lo guardé en mi cómoda, donde está lo importante, mi libreta de ahorros, la foto de mi madre, y una carta que Laura me escribió a los 10 diciéndome que yo era más mágica que Mary Poppins, porque puede que ahora me niegue, que me oculte, que me llame por mi nombre como si no compartiéramos historia. Pero esa niña que me dibujó, esa no mentía, esa me amaba, y aunque ella quiera enterrarlo, yo no lo voy a olvidar. No para restregárselo, no para usarlo contra ella, sino para recordarme que lo que di, lo di de verdad, que mi amor fue real, que fui madre sí. Con defectos, con silencios,
con cansancio. Pero madre, y eso por más que ahora me niegue, no se puede desdibujar. Después de ese día, algo cambió en mí. No fue un plan. No fue una estrategia. Fue más bien un instinto. Un deseo callado de dejar de caminar con los hombros encogidos. Así que empecé a aparecer. Primero en la recepción, como siempre. Pero ya no solo para dejar comida. A veces me sentaba a leer el diario. O a conversar con los chicos del equipo de logística. Les preguntaba cómo estaban, si necesitaban algo caliente, si sus madres también los llamaban todos los días para recordarles que coman. Ellos reían. Me ofrecían café. Uno incluso me trajo una medialuna un viernes. Para usted, señora Margaret. Porque siempre que viene, mejora el ánimo. Yo sonreía. Pero por dentro florecía algo. Un día, sin pensarlo, ayudé a una de las pasantes a arreglar el ruedo del pantalón. Otro, a una becaria que lloraba en el baño. Le llevé pañuelos y le dije que el mundo no se termina a los 22. Me escuchó. Me abrazó. Nadie me echó. Nadie me pidió que me fuera. Es más, un día el guardia de seguridad me dijo: «Señora Margaret, ¿no quiere sentarse aquí conmigo un rato? La gente se porta mejor cuando usted está». Yo no era una intrusa. Era una presencia. Una constante. ¿Y Laura? Laura empezó a notarlo. La vi cruzar el lobby un martes, deprisa como siempre. Se detuvo al verme conversando con una diseñadora junior. No dijo nada. Pero su ceño fruncido hablaba por ella. La reconocí. Esa cara. Esa mezcla de vergüenza y fastidio. Como cuando uno encuentra una foto vieja en la que sale despeinado y quiere esconderla. Pero no dije nada. Solo la saludé como siempre. «Hola Laura», con voz serena. Con los ojos firmes. Ella murmuró un hola, apenas audible, como si la estuviera empujando hacia un precipicio. No lo estaba. Solo estaba existiendo. Ocupando espacio. Y lo curioso fue que cuanto más presente me hacía, más invisible parecía querer hacerse ella conmigo. Era como si mi sola presencia revelara algo que ella prefería esconder. Y eso, me dio fuerzas, no para herirla, sino para recordarme que yo también tengo derecho a estar. No soy una sombra, no soy un mito, no soy un accidente decorativo en su vida de cristal. Soy una mujer, una madre, una historia. Y si ella no la quiere contar, la contaré yo. A mi manera. A mi ritmo. Con palabras que no necesitan aprobación. Porque en cada paso que doy dentro de ese edificio, en cada conversación que tengo con los que no fingen, en cada mirada que no esquiva la mía, me reconstruyo. Y lo hago no para que ella me vea, sino para volver a verme yo. La reunión fue convocada sin previo aviso. Laura me pidió que subiera. No con cariño, con esa voz que usaba cuando alguien le traía un error en la producción. Fría, precisa, como si yo fuera un trámite. «Solo un momento, Margaret», me dijo sin mirarme, mientras caminábamos por el pasillo hacia la sala de conferencias. Me senté en la esquina, con las manos entrelazadas. Había 6 personas más. 2 socios, un asesor de imagen, una coordinadora de eventos, y su abogado personal. Ninguno me saludó. Solo me observaron como si ya supieran de qué se trataba todo esto. Laura se aclaró la garganta. Cruzó las piernas. Habló con voz neutra. «He notado que últimamente hay ciertas interferencias en la dinámica del equipo». Yo me quedé quieta. La miraba a los ojos. Esperando. Visitas no autorizadas. Conversaciones con el personal. Comentarios que, aunque bien intencionados, pueden generar malentendidos sobre los roles dentro de la empresa. Me mordí la lengua. Cada palabra era una puñalada cubierta de terciopelo. Algunos colaboradores han asumido que hay una relación más estrecha de la que corresponde. Ahí me di cuenta. No era una advertencia. Era un juicio. Uno de los socios intervino. «Con todo respeto, señora Margaret, el ambiente creativo puede ser frágil. Hay ciertos límites que debemos proteger». Mi voz tembló, pero hable con acento agudo. ¿Y qué límites serían esos? ¿Decirle a una becaria que no se rinda? ¿Ayudar a un chico a elegir una camisa que no lo haga sentir invisible? Laura respiró hondo, como quien se prepara para una frase ensayada. No es personal, pero se ha vuelto insostenible.
Pensamos que quizás lo mejor sería que descansaras, que buscaras apoyo profesional. Hay muy buenos centros para gente que se siente desorientada. Puedo ayudarte a encontrar uno. Desorientada. Me quedé helada. Me estaban sugiriendo internarme. A mí. Por existir. Por mostrarme. Por ser su madre sin disfraz. Y ahí lo supe. Laura no estaba tratando de proteger su empresa. Estaba tratando de borrar su vergüenza. Estaba matando a la madre que no encajaba en su portada. No grité. No lloré. Solo me puse de pie con calma. Gracias por la sugerencia, dije, mirando a todos uno por uno. Pero no estoy desorientada. Estoy más lúcida que nunca. Y tranquila. Que no volveré a causarles incomodidad. Salí sin mirar atrás. El silencio del pasillo era más honesto que todo lo que se dijo allí adentro. Cuando llegué al ascensor, el guardia me miró con una mezcla de confusión y respeto. ¿Todo bien, doña Margaret? Asentí. Perfectamente bien, hijo. Por fin veo las cosas como son. Esa noche no dormí mucho. Pero no fue tristeza. Fue claridad. Me senté en mi escritorio, encendí la lámpara y abrí un documento en blanco. Título: Stitched by Sacrifice. Porque si me van a borrar de sus libros, escribiré uno propio. No dormí esa noche. El cuerpo quieto, pero la mente en llamas. A las 6 de la mañana preparé café negro, bien cargado. Y mientras sorbía en silencio, hice algo que no había hecho en años. Llamé a Javier. Lo ayudé a criarse. Era hijo de una vecina que murió joven. Yo lo cuidaba después de la escuela mientras su padre buscaba trabajo. Le preparaba arroz con leche y le enseñé a dividir con monedas reales. Hoy, era abogado. Especialista en propiedad intelectual. Tenía una oficina en el centro y un corazón que nunca me negó. ¿Tienes un rato para mí?, le pregunté al teléfono. Para usted siempre. ¿Está bien? No. Pero voy a estarlo. Nos encontramos en una cafetería antigua que olía a canela y a tiempo detenido. Javier llegó puntual, con su saco azul arrugado y cara de no haber dormido bien tampoco. Le conté todo. Sin adornos. Desde la fiesta hasta la última reunión. Escuchó en silencio, con las manos entrelazadas y los ojos cada vez más nublados. Cuando terminé, no habló de demandas. No habló de escándalos. Me miró y dijo: Su historia es suya, Margaret. Nadie puede quitársela. Asentí. Pero me quiere fuera de su mundo. Entonces cuéntelo. El suyo. No para dañarla, sino para que el silencio no se lleve lo que vivió. Lee, H-A-B-L-E, con acento agudo del cuaderno. Del dibujo. De las tardes cosiendo con música de fondo. De los bordes quemados de tanto plancharlos bien. De cómo cada pespunte era una promesa. Javier me sonrió con tristeza. Puede escribirlo, publicarlo. Incluso proteger el nombre. Es suyo. Lo que usted vivió no necesita permiso para existir. ¿Y si me acusa de difamar? ¿Qué va a decir? ¿Que no fue criada por una madre que se dejó la espalda planchando? ¿Que las fotos, los recibos, las cartas son invento? Me dio un consejo legal. Me ofreció ayuda para registrar el blog. Pero más que eso, me dio lo que Laura me había negado durante años. Validación. Usted tiene derecho a contarse. Derecho a contarse. Me quedé con esa frase el resto del día. Volví a casa y prendí la laptop vieja. Esa que usaba solo para ver recetas o leer el diario. Abrí un blog gratuito. Le puse nombre sin pensarlo demasiado. Stitched by Sacrifice. No busqué likes. No pensé en seguidores. Solo quería sacarlo del pecho. Y escribí. El primer post fue corto. Una introducción. Esta es la historia de una madre que crió a una diseñadora famosa. Pero no. No es su historia. Es la mía. Porque nadie sabe cuánto cuesta una puntada hasta que se pincha los dedos. Lo publiqué. Y por primera vez en mucho tiempo respiré hondo. No para sobrevivir, sino para empezar. No esperaba nada. Ni aplausos ni respuestas. Solo necesitaba soltarlo. Como cuando una costura está tan tensa que basta un tirón para que todo se libere. El primer día el blog tuvo 12 visitas. La mayoría, seguro por accidente. Alguien buscando recetas, otro confundiendo el título. Me hizo reír.
pero al día siguiente ya eran 70. Y para el fin de semana, 1342. Y entonces llegaron los comentarios. Mamá tejía igual, entre turnos. Yo también fui criada por una mujer invisible. Gracias por recordarme que las heroínas no siempre llevan tacones. Leía cada mensaje con una mezcla de ternura y asombro, como si alguien hubiera encendido una linterna en un rincón que creía olvidado. No solo me estaban leyendo, me estaban viendo. Y eso, para alguien que había sido tratada como sombra, era una revolución. Empecé a escribir todos los días. Fragmentos, recuerdos, verdades. La vez que remendé el vestido de Laura con una flor bordada para que no se notara el desgarrón. El olor de nuestras primeras telas sintéticas. El miedo de no llegar a fin de mes, y aún así, inventar una cena con pan viejo y manteca de ajo. No usaba nombres. Nunca dije quién era ella. No lo necesitaba, porque esta vez no se trataba de ella, era sobre mí. Sobre lo que costaba amar sin condiciones. Criar sin aplausos. Sostener sin ser sostenida. La gente empezó a compartirlo. Mujeres, hombres, jóvenes, viejos. Un periodista local me mandó un correo. ¿Le gustaría hacer una entrevista anónima sobre su blog? Dije que no. No por miedo, sino porque la historia todavía estaba escribiéndose. Prefería que creciera sola, sin que me pusieran cara. Porque lo que importaba no era mi rostro, sino mi voz. Laura no dijo nada. O al menos no directamente. Pero una de las becarias me escribió por privado. Leí su blog. No sabía que era usted. Gracias por compartir tanto. Me hizo llamar a mi mamá. Me temblaron las manos. No por miedo. Por esperanza. Porque tal vez, solo tal vez, contar mi verdad no solo me sanaba a mí, sino a otras. La historia fue creciendo. Empecé a dividir los capítulos por telas, algodón, las etapas suaves, lino, los momentos duros, resistentes, encaje, las cosas delicadas que dolieron al romperse. Cada entrada era un pedazo mío, pero también de tantas otras que, como yo, cosieron desde la sombra. Y con cada palabra publicada, sentía menos vergüenza y más orgullo. Porque ahora sí podía mirarme al espejo, sin bajar la mirada. Porque por primera vez en años, era yo quien tenía la aguja. Un martes cualquiera, me pidieron una entrevista radial. No diremos tu nombre completo, dijo la productora. Solo queremos que leas uno de tus textos, el que habla de la sopa con pan viejo. Lo pensé mucho. Y dije que sí. Me peiné despacio ese día. Me puse mi blusa favorita, la blanca con flores pequeñas. Caminé hasta la estación con paso firme. Nadie me empujaba. Nadie me pedía que me apurara. Cuando llegué, me ofrecieron café, y me trataron como si tuviera algo que decir. Porque lo tenía. Leí el texto en voz alta, con las manos temblorosas al principio. Pero con cada párrafo, la voz se me fue afirmando, como si mis propias palabras me estuvieran sosteniendo. El locutor me miraba con los ojos vidriosos. Es poderoso, dijo cuando terminé. Yo solo asentí. Porque sí, lo era. A la semana siguiente me llamaron de un canal local. Querían hacer una nota para un segmento cultural. No mencionamos a tu hija, aclararon. Queremos hablar de ti, de lo que escribes. Eso fue nuevo. Por años, todo lo que hice, todo lo que di, fue a través de ella. Ella era el canal. Yo era el telón, el decorado, el fondo. Pero ahora, me llamaban por mí, y dije que sí. La nota se grabó en mi cocina. Mostré el cuaderno de tapas moradas. Conté de las tardes de costura con música de boleros de fondo. De cómo una madre enseña a amar con las manos, no con discursos. La entrevista se hizo viral. En menos de 48 horas, el blog duplicó visitas. Me llegaron correos de maestras jubiladas, de enfermeras, de hombres que criaron a sus hijos solos. Gente que decía lo mismo, una y otra vez. Me hizo recordar quién fui antes de que me olvidaran. No mencioné a Laura. Nunca. Pero Laura se notó. Dejó de seguirme en redes. Bloqueó a varios conocidos en común. Me lo dijeron, sin necesidad de preguntar. Y yo, por primera vez, no sentí culpa. No sentí la necesidad de explicarme. Porque ya no era solo la madre de, ni la señora que ayudó. Era una mujer con una voz,
Y esa voz estaba cambiando cosas. Y aunque el mundo no girara a mi favor antes, ahora tenía algo que ni ella podía negarme: el derecho a ser escuchada. El taller era pequeño. Apenas un galpón reciclado en la parte trasera de una librería independiente. Pero cuando entré, olía a tela nueva y a promesa. Lucía, sí, la misma becaria que lloraba en el baño aquel día, fue quien me propuso la idea. ¿Y si hacemos una línea pequeña?, me dijo un sábado, tomando té en mi cocina. Ropa que hable de lo que usted escribe. De lo que se cayó tanto tiempo. Yo solté una carcajada. ¿Tú me estás diciendo que diseñemos juntas? Diseñe usted, respondió. Yo solo quiero ayudar a que eso se vea. Y fue como coser por dentro. Algo que encajó. Le dije que sí. No por vanidad. Por necesidad. Porque esas palabras que yo bordaba con tinta ahora querían salir también con hilo real. Llamamos a la colección Threadbare Truths. Verdades deshilachadas. Cada prenda era un pedazo de historia. Una blusa hecha con retazos de uniformes antiguos. De mucama, de camarera, de limpiadora de oficinas. Faldas con estampados inspirados en listas de compras. Recibos de supermercado, papeles arrugados. Un abrigo construido con retales de mantas viejas, cosido a mano con hilo rojo, como venas que no se cortan. No eran prendas de lujo. Eran memoria. Y la gente las vio. Lucía hizo un sitio web. Las fotos eran sencillas. Yo en mi cocina, yo frente a mi máquina de coser, yo con mi blusa blanca y mis manos firmes. No hubo Photoshop. No hubo modelos con pómulos altos ni poses estudiadas. Y aún así, la colección se agotó en 2 semanas. Nos invitaron a hacer un pop-up show, antes de la Semana de la Moda. Solo un día. Un espacio chico pero con nombre. Y sin pensarlo dije que sí. No por revancha. Por reparación. Lucía me abrazó llorando cuando firmamos el contrato. Gracias por dejarme ser parte, me dijo. Y yo pensé, esta es la hija que no me borró. Pasé noches cosiendo con el cuaderno morado a mi lado. El viejo, el infantil. Ese donde decía mamá me enseñó a coser. Como una brújula. Como una raíz. No sabía qué pasaría. No sabía si Laura vendría. Si lo vería. Si se daría por aludida. Pero ya no importaba. Porque ahora no era ella quien decidía si yo merecía ser vista. Eran mis manos. Mis hilos. Mi historia. Y yo estaba lista para que el mundo la vistiera. El local era modesto, con techos bajos y paredes blancas. Nada que ver con las pasarelas brillantes donde desfilaban los egos. Y aún así, cuando abrimos las puertas del pop-up, entró gente con los ojos bien abiertos y el corazón más aún. Yo estaba en la esquina, con mi delantal gris de costura. No tenía micrófono. No había música. Solo silencio. Y fotos. Fotos en blanco y negro colgaban de los muros. Mis viejos uniformes de trabajo tendidos como banderas. Guantes de fábrica convertidos en bolsillos. Delantales con etiquetas bordadas a mano. Madre, cuidadora, invisible, columna vertebral. Cada prenda tenía una historia cosida en su forro. Literal. Un fragmento del blog impreso y bordado en hilo negro. Los domingos me vestía por si acaso tocaban el timbre. Aprendí a coser para remendar, no para lucir. Fui madre en silencio, costura por costura. La gente no hablaba. Miraban. Tocaban la ropa con respeto, como quien acaricia una herida vieja. Lucía les ofrecía té en tazas de loza desigual. Nada combinaba. Todo tenía historia. Como yo. A media tarde, entró un grupo de periodistas. Uno me pidió que le explicara el concepto. Le respondí, todo lo que está colgado aquí se usó para amar a alguien que nunca dijo gracias. No preguntó más. Solo anotó. Fue entonces cuando la vi. Laura. Entró sola. Sin asistentes. Sin cámaras. Se detuvo justo en la entrada, con los labios apretados y los ojos duros. Miró alrededor. Vio las fotos. Las prendas. El dibujo bordado de una niña sentada al lado de su madre cosiendo. Sus manos temblaban. Avanzó unos pasos. La gente se apartó, como si algo en su presencia hubiera cambiado la gravedad del lugar. Se detuvo frente a mí. Yo no dije nada. Tampoco ella. Solo nos miramos. Y cuando habló, lo hizo con voz baja. ¿Por qué hiciste esto?
Mi respuesta fue simple, clara, imposible de desmontar, porque no me borraste. Abrió la boca pero no salió nada. Durante años creí que el silencio era respeto. Le dije. Pero era miedo. Y se acabó. Ella bajó la mirada. Miró una de las chaquetas expuestas. Reconoció el patrón. Era suyo. Uno de los primeros que dibujó en la escuela. Lo cosí yo. Esa noche que llegó llorando porque le dijeron que no tenía talento. La tomó con los dedos. La soltó rápido. «¿No tenías derecho?», murmuró. «¿A qué? ¿A contar mi historia? No usé tu nombre, ni tu cara. Solo usé lo que me diste. Ausencia». El silencio se volvió espeso. Le señalé la puerta. «No tienes que quedarte, pero si lo haces, al menos escucha. Porque tú sabes coser vestidos, pero yo aprendí a coserme el alma». Laura no dijo nada más. Se giró y se fue. Y yo me quedé, entera, sola, pero firme, porque por primera vez en mi vida no me tembló la voz frente a ella. Y eso fue más catártico que cualquier perdón. 2 días después, la noticia estaba en todos lados. Una madre anónima emociona al mundo con una colección hecha de sacrificios. Ropa con historia real. El show que robó atención antes de la Fashion Week. No me mencionaban por nombre. Pero todos sabían. Todos los que querían saber. Y Laura, ella no lo soportó. La vi en televisión entrevistada en un evento de gala. Sonrisa tensa. Ojos perdidos. Un periodista le preguntó sin rodeos. ¿Qué opina del éxito de la diseñadora anónima cuya historia parece coincidir con la suya? Ella tragó saliva. «No estoy al tanto», respondió. Pero la mentira ya no tenía hilo que la sostuviera. Esa misma noche apareció en la puerta de mi departamento. Sin avisar. Con la misma ropa que usaba en los eventos. Pero el maquillaje ya no le cubría la mirada. Entró sin que yo dijera nada. Nos quedamos en la cocina. Donde todo comenzó. Donde la enseñé a coser un botón, a planchar un dobladizo, a doblar la tela en ángulo recto. «¿Qué querés, Laura?», pregunté sin dulzura. Esa respiró hondo. «No entiendo por qué tuviste que hacerlo así. Exponer todo. Destrozarme». Me reí. Pero no con burla. Con asombro. «¿Exponerte?». No dije tu nombre. No mencioné tu marca. No conté nada que no fuera mío. Pero la gente sabe. Me miran distinto. Piensan que soy una mala hija. Me acerqué despacio. «¿Y lo sos?». Ella bajó la mirada. No respondió. Yo no busqué venganza. Busqué verdad. Y si tu vergüenza se activó sola, entonces no era mía. Se quedó callada. La vi mirar alrededor. Los cuadros, los retazos de tela, el cuaderno de tapas moradas sobre la mesa. Yo no sabía que dolía tanto. Claro que no, porque vos caminabas sobre alfombras que yo barría, y en ese instante se quebró, se sentó, se tapó la cara, y lloró como cuando era niña, cuando se caía en el patio, y venía corriendo a que le soplara la rodilla raspada. Pero esta vez no la abracé. La dejé llorar. Porque a veces, el dolor necesita espacio. Y porque por años, el mío no lo tuvo. Yo solo quería encajar. Murmuró entre sollozos. No quería que se rieran de mí por venir de una mujer que limpiaba baños. Pues te olvidaste que esa mujer también te enseñó a soñar. Se quedó ahí, con el rostro hundido entre las manos. Y yo de pie entera, le dije la verdad más dura. El respeto que no se da en privado, no vale en público. No hubo reconciliación esa noche. Solo verdad, cruda, necesaria. Y esta vez, no fui yo la que se sintió avergonzada. La vergüenza ya no era mía. No me sorprendió cuando lo vi publicado. Un artículo pequeño pero nítido. ¿Inspiración o apropiación? Similitudes entre las primeras colecciones de Laura S. y bocetos encontrados en blog anónimo. El texto citaba a una joven diseñadora emergente. Una que había sido becaria en los primeros años de Laura. Decía que muchas de las siluetas más celebradas en sus inicios ya aparecían, casi idénticas, en los dibujos de una libreta vieja que ella misma había digitalizado como parte del archivo interno. La firma de los trazos no es de Laura. Es de otra mano, más antigua, más firme, explicaba. Mostraban imágenes, vestidos con cortes diagonales,
bolsillos ocultos en los pliegues, y flores bordadas en lugares estratégicos. Todo idéntico a lo que yo había dibujado cuando tenía 20, en tardes sin luz y con hambre. Porque sí, yo también diseñaba. Antes de ser madre. Antes de que la vida me hiciera elegir entre soñar y alimentar. Y ella los tomó. No una vez. No por accidente. Sistemáticamente. Los usó como punto de partida. Como fondo. Como tapiz de su gloria. Y nunca me lo dijo. Cuando leí el artículo, no lloré. Solo fui al ropero. Saqué la caja de cartón donde guardaba mis viejos bocetos. Los mismos que creía inútiles. Los que ella hojeaba cuando era niña, con ojos de asombro. Los que dijo que eran simples juegos de mamá. Juegos. Ahora estaban en vitrinas de museos de moda. Y de pronto, la historia se invirtió. Las redes se llenaron de preguntas. ¿Quién era la madre? ¿Qué tanto había dado? ¿Qué tanto se le había robado? Laura no salió a desmentir. Solo publicó un comunicado ambiguo. Todos los artistas nos inspiramos en lo que nos formó. Algunos comienzos son más compartidos de lo que recordamos. Traducción. No lo niego, pero tampoco lo admito. Y yo. Tampoco la expuse. No salí en programas. No grité desde un podio. Porque el daño ya estaba hecho. Y la verdad finalmente, había salido sola. Lo que más me dolió no fue el robo. Fue la facilidad con la que ella lo justificó. Como si yo fuera solo otra herramienta. Un peldaño más. Ese día me senté frente al blog y escribí una sola línea. Lo que ella llamó inspiración, fue mi historia convertida en mercancía. Miles compartieron esa frase. Pero lo que realmente me sostuvo fue otra cosa. Que esta vez, la herida no me desangró. Solo me recordó que aún respiro. Y que cada puntada que ella usó sin darme crédito, aún lleva mi hilo. Esa tarde la última entrada del blog no tenía un título rimbombante. Solo una foto. Mi máquina de coser, la misma de siempre. Vieja, con el pedal que chirría, con el cajoncito donde aún guardo los hilos de colores. Encima mi dedal. Y al lado el cuaderno morado, abierto en la página del dibujo. Abajo, una sola frase. Yo te di el hilo. Lo que cosiste, siempre fue tu decisión. No puse mi nombre. No firmé como madre. Solo como la mujer que tejió desde el fondo. Cerré la laptop. No revisé cuántos compartieron. No esperé comentarios. Porque esa vez, lo escribí solo para mí. Me preparé una sopa. Me senté en la mesa. Miré la ventana y respiré con calma. Laura no volvió a aparecer. Pero me enteré, por alguien del estudio, que lee el blog. Cada entrada. En silencio. Y que, hace unos días, la vieron llorar en el vestidor. Sola. Con una tela en la mano. Una tela con flores bordadas como las que hacíamos juntas en los manteles viejos. No sé si algún día vendrá. No sé si habrá disculpas, cartas, gestos. Pero ya no lo necesito. Porque ya no vivo esperando que me reconozcan. Vivo reconociéndome yo. Ya no soy la madre escondida. Ni la ayudante sin nombre. Ni la señora que se quedaba en el lobby con una sopa fría. Soy Margaret. La que dio, sin esperar. La que cosió sin firmar. La que existió, incluso cuando la quisieron borrar. Y eso, no hay titular que lo quite. Ahora, cuando alguien me pregunta si soy la de la historia, sonrío. Y digo, no sé si soy esa. Pero sí sé que nunca dejé de estar. Porque estar, resistir, existir, fue siempre mi forma más fuerte de amar.